Hola, hola, buenas tardes. Tardes, profe, se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, bien, profe. Por aquí nuevamente, Muy bien. agradecido con Dios. Qué bueno. Miren por ahí con la pena de que hay bastantes, de hecho por eso estaba tardándome un tanto, porque hay varios que me están escribiendo que no van a poder estar en clase. Parece que tienen compromisos. Así que, pues ni modo, vamos a empezar la clase con los que estemos y tal vez después se logran incorporar otros. Este día vamos a seguir revisando un poco lo que son la introducción a la informática como tal y vamos a ver bastantes aspectos históricos y que de alguna manera, por eso yo les mencionaba al inicio de las clases, que estos cursos son un tanto más completos, porque también vemos esa parte, porque es importante que ustedes reconozcan desde dónde son los orígenes de lo que en alguna manera se ha vuelto una herramienta trascendental para todo, ¿no? Porque prácticamente ahora estamos conectados quizás al dispositivo móvil y a una red de internet y todas esas cuestiones, pero al final todas esas tecnologías, todas esas herramientas, todos esos, digamos, avances que han habido, todos descansan sobre un dispositivo y ese se llama computadora. Entonces hay que conocer, hay que aprender un poquito más de ella y es justamente lo que vamos a hacer este día. Hay que entender, y esto siempre hago mención, que la computadora como tal es una herramienta que dista mucho de lo que es un teléfono, por muy inteligente que sea, porque tiene funcionalidades totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Bueno, que nosotros comúnmente utilizamos el teléfono para poder estar comunicados, el tema de las redes sociales. Hay bastantes aplicaciones hoy ya en la actualidad con el tema también que se han sumado, digamos, los creadores de contenidos que comúnmente se les llama o que le llaman TikToker o youtubers, qué sé yo, y hay un montón de aplicaciones que han nacido y han nacido con la finalidad de facilitar la edición de documentos, de videos, fotografías y todo eso, pero al final siempre el teléfono va a tener la funcionalidad simplemente de comunicarnos. Y en cambio la computadora no, la computadora se puede hacer un poquito más allá y prácticamente es justamente que ahí es donde ha nacido todo. Digo esto porque muchas veces confundimos cuando, por ejemplo, nosotros nos volvemos muy hábiles, cuando nuestros hijos se vuelven muy hábiles en el teléfono o se vuelven hábiles en el uso del iPad, de la tablet, lo que sea, y entonces estamos mal interpretando la información, porque muchas veces pensamos de que ese niño ya no necesita ir a estudiar, no necesita aprender, porque ya aprendió, según los padres, informática o ya aprendió la computadora. Y eso no tiene nada que ver. O sea, si su hijo es bueno para usar el teléfono, está bien, pero créanme que mandar textos en WhatsApp no tiene nada que ver y no es tan dificultoso como que él aprenda una disciplina y la tenga que poner de manifiesto en la computadora. Por eso es que cuando hablamos de la computadora como tal, han habido bastantes avances, digamos, y estos avances han generado de alguna manera también cambios en la humanidad. Muestra de eso es la forma en que ahora nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros escuchamos música, la forma en que ahora vemos la televisión, por ejemplo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues televisión como tal ya se ve poco, ya ahora todos son aplicaciones o plataformas que están en streaming, como le llaman, como ahí tenemos Paramount, HBO, ahí tenemos Netflix, un montón de plataformas que hay y que de alguna manera pues el servicio como tal del cable de televisión se está quedando atrás. Y aquellos que no, o aquellas empresas que no se vayan digitalizando, se van a ir quedando obsoletas. Y eso está pasando en la actualidad, no solo con el tema del cable, sino también ustedes, si han sido un poco curiosos y han leído un poco las noticias, el tema de los programas de televisión que han existido durante muchos años, como no se han digitalizado, eso ha implicado de que prácticamente han cerrado, digamos, su procedencia porque prácticamente no lograron introducirse en el tema tecnológico y se quedaron pues prácticamente en una conexión abierta de cable y no lograron digitalizar el servicio. Entonces, todas esas cosas han venido cambiándonos la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros vemos, digamos, hasta la vida como tal, porque ahora en la actualidad, pues prácticamente es casi imposible
tener un buen tiempo sin tener un teléfono en nuestras manos. Por eso es que cuando se nos arruina el teléfono, perdemos el teléfono, qué sé yo, o sea, nos desesperamos porque obviamente tenemos esa costumbre ya, ¿no? de estar conectados, y que a veces nosotros nos desconectamos un momento y entonces estamos pendientes a saber cuántas personas nos escribieron, cuántas personas nos likearon ahí, digamos, la fotografía o el post que hicimos, cualquier cosa, pero al final, cuando uno va y mira, pues quizás la verdad no hay nada, ¿no? Nunca le mandaron un mensaje, nunca le likearon nada, pero esa misma necesidad que existe es la misma necesidad que ha generado la tecnología. Y vamos a definir un concepto como tal, y dice que las tecnologías son herramientas al servicio del hombre. Y eso partamos de ahí. La tecnología está al servicio de nosotros, ¿de acuerdo? No nosotros al servicio de la tecnología. Y esto es un tema bastante escabroso, por decir así, porque en la vida real ustedes saben que esto no es cierto, porque prácticamente nosotros nos hemos vuelto tan adictos que pareciera que es la tecnología quien nos manipula a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder desvincular esta situación? Bueno, tenemos que ir en la medida de lo posible educándonos y generando espacios, tiempos para poderlos dedicar a estas mismas. Porque de alguna manera quizás en nuestro país, pues aunque se dice que aquí en El Salvador, por ejemplo, hay, por ejemplo, 2 teléfonos por cada persona que existe en El Salvador. Entonces, esto es algo complicado, ¿no? Porque pensar que hay 2 teléfonos para una persona a nivel nacional, eso implica que hay muchos teléfonos. Y eso obviamente genera una gran dependencia. Esta misma dependencia es lo que debemos de aprender a manejar, porque si no, pues este concepto no se va a cumplir, donde dice que las tecnologías son herramientas al servicio del hombre, no al revés. El producto del conocimiento acumulado transmitido de generación en generación hasta lograr el desarrollo tecnológico actual. Y eso lo tenemos claro. Los avances que han habido a nivel de tecnología siempre van a estar enmarcados en que fue el ser humano, obviamente, quien los generó. Y eso es un tema bastante complicado también, que en el futuro se va a debatir, porque en el futuro muchas carreras, muchas profesiones, muchos oficios se van a terminar eliminando o destruyendo del mercado laboral por el mismo uso de las tecnologías. Por ejemplo, una persona que se dedica a enviar correos electrónicos o se dedica a administrar redes sociales, en la actualidad ya existen aplicaciones que pueden ayudar a generar todo ese trabajo. Ahora, si eso nosotros lo vemos más a futuro, pueda que en el futuro ya esos rubros en el área de los empleos ya no existan. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, usted se mete al WhatsApp de alguna empresa, de algún banco, y están los famosos bots. Y usted le empieza como a mandar un menú. Escriba tal para el menú y le envía el menú. De ahí, ¿cuál es su pregunta? Escribe la pregunta. Ya está la pregunta generada en una base de datos y se le va dando respuesta. Fíjese que, por ejemplo, olvidé mi contraseña. Automáticamente le responde y le da todas las posibles soluciones que usted podría hacer para poder recobrar la contraseña. Entonces, todas esas cosas o todos esos avances los va a ir generando o los va generando desde ya la tecnología. Y por eso es importante que los ahora 14 que hay presentes acá, más los que no están y que espero vean la clase después, es importante que se vayan educando en el tema tecnológico. ¿Por qué les digo esto? Yo me recuerdo, y siempre lo pongo de ejemplo porque ha sido un ejemplo de viva voz, cuando hace algunos años, antes del tema de la pandemia, todo el sector, por ejemplo, de los docentes en las escuelas, se les brindaba capacitaciones. Y esas capacitaciones estaban orientadas justamente al uso de tecnologías. Ya habían unas tablets que daban recargables, ya habían equipos informáticos, qué sé yo, y siempre se les daban
capacitaciones. Y yo me recuerdo que cuando llegábamos nosotros a tratar de capacitarnos, siempre había un recelo sobre el tema, ¿no? Los directores estaban molestos porque no querían que se impartiera esas capacitaciones en la escuela, los maestros no querían ir, los maestros hasta andaban inventando que estaban enfermos por tal de no llegar, etc. Todas esas cosas, en algún momento nosotros les decíamos, miren, esto es necesario, en algún momento va a servir. Y entonces ahí viene la típica frase, y que de hecho mal empleada, ¿verdad? Dice, no, hombre, si yo ya me voy a morir, si yo ya estoy viejo, y empieza todo eso. Pero el problema es que usted no sabe eso, y como no sabe, tiene que seguir aquí en esta tierra tratando de aprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que les pasó a ellos? Cuando apareció este tema de la pandemia, pues prácticamente se los tragó la pandemia como tal, porque les tocó estarle pagando a gente para que les ayudaran, hasta para crear grupos de WhatsApp, para mandar videos, para crear contenido y luego compartirlo con los alumnos. Y algunos se vieron en la necesidad de prácticamente tener a un tutor ahí pagado por ellos mismos para que les pudiera facilitar, digamos, el aprender sobre el uso tecnológico. Y hasta la fecha, hoy que ya se está volviendo a la normalidad, de igual forma no se ha logrado aprender. Porque ese es otro tema importante. Este es un proceso. Si ustedes con venir a una clase acá, después van a creer que ya aprendieron, es una mentira. ¿Para qué les voy a mentir? Es un proceso. Cuando ustedes terminen los 3 cursos acá con el centro de formación, lo que a ustedes les va a quedar, aparte de los 3 cursos, o les tiene que quedar, es esa motivación por querer ir a investigar más y seguir aprendiendo, y si se pueden ir a sacar un diplomado, se pueden ir a sacar un técnico, cualquier otra cosa, pero tienen que seguir aprendiendo. ¿Por qué esto? Bueno, porque la tecnología va avanzando a pasos que quizás nosotros aún no, y en algún momento los podemos ver desplazados por el uso de la tecnología. Fíjense que, de hecho, tengo un grupo que está en formato presencial, y cuando los abordamos acá, de que hacen la presentación y se les pregunta cuáles son las motivaciones que tienen ellos para poder estar participando de los cursos, justamente lo que dicen ellos es porque los han movido, y me imagino que acá en los presentes a estar en una situación parecida, que los ha movido en una área donde es un tanto más administrativo, donde tienen que hacer uso de una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, no esperemos a que se nos presente tal necesidad para poder aprender, sino al contrario, debemos de estar nosotros ya con conocimiento para cuando se presenten esas necesidades, ustedes van a ser los primeros en que van a poder participar de eso y no van a sentir un problema. Pero ¿se imaginan ustedes que es un golpe duro para alguien que ha tenido otro tipo de actividad y que de repente lo llamen, le den un escritorio y le den una computadora y vaya, este es tu trabajo de aquí para allá? Y ya no se va a mover ahí sentado. Aparte de que es complicado, está también la otra parte de cómo nos podemos sentir en un ambiente diferente donde tal vez nosotros no conocemos nada sobre el tema y que de alguna manera nos puede generar hasta aún más estrés, ¿no? Entonces, para evitar esas cosas, pues está en el momento adecuado ustedes para seguir aprendiendo y seguir sumando conocimientos. Acá dice por qué son las tecnologías de la información, o TI, como se le conoce. Cuando hablan de TI, pues eso significa tecnologías de la información. Y este término está vinculado a los que tenga que ver con los equipos de cómputo, a la electrónica, a las comunicaciones, a las desarrolladas para almacenar, recuperar, procesar, transmitir datos electrónicamente. Esta área es bien importante del TI, porque es una área que no se mira. Es como, el TI es como en los programas de televisión o digamos en las películas, que ustedes ven al personaje famoso, digamos haciendo malabares, qué sé yo, y uno se encariña con el personaje de la película o de la serie, lo que sea, pero detrás de ellos hay un montón de personas que también trabajan. Está el que los maquilla, está el que les lee los guiones, o sea, hay un montón de gente. Entonces el DTI en el área de informática es igual. ¿Por qué? Porque el DTI, por ejemplo, se encarga de que usted tenga ahorita una conexión a internet para poderse conectar a esta clase. El DTI se encarga de que yo tenga, por ejemplo, una aplicación para poder virtualizar la clase y pueda estarme comunicando con ustedes. Y de igual forma, ustedes pudieran estar en Estados Unidos, en China, donde sea, y pudieran estar aquí conmigo en la clase y no habría ningún problema. Cosa que, digamos que esas son como las ventajas que tenemos con el tema ahora de la virtualidad también.
y eso lo genera también el tema de los TI. La tecnología de la información y la comunicación nació después y a eso se le conoce como las TIC. Entonces, de hecho, ya hay cursos especializados donde le dicen el uso de las TIC. Y el uso de las TIC, ya aquí mismo lo menciona, que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué le agregaron la comunicación? Porque ya no solo se manipula información como tal, sino también el poder generar esa comunicación con otras personas. Que muestra de eso, pues ya la mayoría ahora hace uso de otras aplicaciones, o ahí tenemos el ejemplo de Google Chat, por ejemplo, nos estamos comunicando y es gracias al uso de las TIC. Y esto de la tecnología de la información y la comunicación o el uso de las TIC como tal, justamente es lo que estamos haciendo ahora, porque los estoy sacando un poco, digamos, de lo convencional, que es utilizar el Messenger, que es utilizar el WhatsApp, que es utilizar todas estas redes sociales que son comunes, y los estamos llevando a otras tecnologías. Y otras tecnologías es, por ejemplo, el Google Chat. ¿Por qué? Porque también podemos aprender otras cosas y que nos pueden servir para diferentes, digamos, servicios que nosotros queramos atender. Hay algunos antecedentes históricos que se han generado a partir de, obviamente, todo el desarrollo que ha habido, y eso ha quedado, digamos, estructurado como en una línea de tiempo, y es más o menos cómo ha venido desde la creación y el avance del mismo, de la tecnología, y como les decía al inicio de la clase, todo descansa sobre un elemento y ese se llama computadora. A partir de la computadora, pues prácticamente ha habido esta revolución tecnológica que tenemos ahora. Así como en aquellos tiempos hubo la revolución industrial, que fue cuando ya los procesos se hacían un poco más automatizados por máquinas, qué sé yo, pues entonces ahora también apareció esta revolución tecnológica y eso ha quedado, como les digo, en un datos históricos que los vamos a ver de alguna manera. Por ejemplo, Hugo Humberto está por ahí. Dígame, sí, dígame, ingeniero. Lea el primer bloque. ¿Lo alcanza a ver? Lo voy a acercar más. Dice, los precedentes de la computadora son inventos de un sinnúmero de artefactos de gran aporte a su evolución, entre ellas las de uso manual, como el ábaco, que emplea cuentas para representar números, o los huesos de Napier, usados para hacer sumas mediante la posición de varias divididas en 10 cuadros y rotulados con 2 números. Otro invento de uso manual y que actuó como computadora analógica es la regla de cálculo. Disponía de varias escalas numéricas móviles para facilitar el rápido cálculo de operación aritmética básicas. Las características de estas calculadoras es que requerían que el operador aplicara algoritmos. Bien, gracias, don Hugo. Hasta ahí. Vaya, fíjense, esto que se habla acá, no sé si, por ejemplo, don Hugo ha tenido la oportunidad de conocer el ábaco. ¿Sabe qué es el ábaco? Sí, ingeniero. Conozco que es ábaco. Por cierto, se le pidieron a mis hijas para llevarlo a la escuela. Vaya, ¿puede describir más o menos la estructura que tiene el ábaco? Es un cuadrito, prácticamente es un marquito donde lleva diferentes piececitas de colores y están metidas en el marquito por en este caso sería una varillita donde se ocupan para hacer cuentas. Muy bien. Anteriormente tengo entendido que eso lo ocupaban en la antigüedad para hacer cuentas, decimales, unidades, decenas, centenas de millar. Es correcto, es Diría correcto. yo que es la calculadora más antigua. Es correcto, esa era la calculadora de antes, ¿verdad? Entonces, Alejandra Castañeda, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Usted conoce el ábaco? ¿Lo ha visto? Sí, me lo han pedido en la escuela. Se lo han pedido, ajá. ¿Y qué hicieron con él en la escuela? ¿Cómo? ¿Qué hicieron con él en la escuela? Pues cuentas, digamos, sumas, restas. Aprendimos a los decimales, las unidades. Ok, muy bien, gracias. Vaya, fíjense,
El ábaco prácticamente es un elemento que se tomó como base para la creación de la computadora. Entonces, un elemento que fue o ha sido clave para el desarrollo de las computadoras ha sido el ábaco. Y en el texto que leía don Hugo, se hablaba de lo que eran, por ejemplo, hablaba de las calculadoras, hablaba de las operaciones matemáticas básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas que hay, Alejandra? Suma, resta, multiplicación y división. Correcto, ahí están. Esas 4 operaciones eran las que eran el wow de las computadoras en esa época, ¿no? Porque lo único que podían hacer era hacer esas 4 operaciones básicas. Y de hecho, las primeras computadoras no podían sumar, no podían dividir ni podían multiplicar, solo podían sumar y restar. Conforme el desarrollo de las mismas, se fue agregando esta información para poder ya generar las otras operaciones. Y entonces al final, cuando terminaron, digamos, la computadora básica, podríamos decir, pues prácticamente era lo que ahora tenemos nosotros como una calculadora, la convencional, la de teclas, y esa simplemente hacía las operaciones básicas, no más. Entonces, esas operaciones que hizo la computadora al inicio fueron formando otras operaciones y se fue presentando otra necesidad, y era el uso de memorias para poder guardar esa información. Alejandra, si nos lee el otro bloque, por favor. Vaya. Existieron otro tipo de artefactos para hacer cálculos, la de uso mecánico, que a diferencia de las manuales, estos realizaban los algoritmos de forma automática, accionándola mediante una palanca después de introducir los números a calcular. Otro evento fue la conocida Pascalina, diseñada y construida por el matemático Blaise Pascal. Blaise Pascal. Continúa, Alejandro. Blaise Pascal en el año 1642, cuya función era realizar operaciones aritméticas simples mediante la introducción manual de datos. Los resultados eran de acuerdo a las posiciones finales de la n-granes. Por su parte, Leibniz en el año 1673 diseñó otra calculadora. Sin embargo, fue hasta el año 1890 que el aritmómetro de Comal se convirtió en la primera calculadora en serie. Ok, gracias Alejandra. Vaya, fíjense que aquí es lo que yo les decía que ha venido avanzando. En el primer bloque hablábamos que un referente del caso de la computadora era lo que comúnmente nosotros reconocemos ahora como el ábaco. Luego apareció, digamos, otra creación que la hizo Blaise Pascal, y fue allá por el 1642, y a esa, como él había hecho, pues entonces dijo, le pongo mi apellido, ¿no? Y entonces le puso Pascalina, en honor a Pascal, que era el apellido de él. Ahora, esto que nosotros vemos en evolución, que por ahí por el 1890 dice que fue, que ya se convirtió en la primera calculadora en serie. Cuando se habla de calculadora en serie, significa que ya podía, digamos, hacer varios o diferentes cálculos en una misma, digamos, en un mismo cálculo podía, por ejemplo, usted meter la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ya no tenía que estar esperando. Pero, ¿cuál era el problema todavía de este equipo que tenían? Y era que todavía no había un resguardo de la información como tal. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Bueno, si usted, imagínese, este día lo habían puesto a usted, ese era su trabajo, a calcular números en esa computadora, y entonces usted se había quedado, por ejemplo, en el dato 200, por decir así. Entonces tenía que anotarlo usted en algún papel o algo, porque el siguiente día, como no resguardaba nada, entonces prácticamente tenía que volver a empezar de cero, porque no había donde se guardara la información. Entonces, esos avances que vinieron
pasando conforme el tiempo, son los que hasta la fecha ahora todavía seguimos utilizando. Ahora nosotros utilizamos, por ejemplo, la calculadora de mano, tenemos una calculadora en el teléfono, tenemos una calculadora en la computadora, pero al final el principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo que nosotros podemos hacer esos cálculos y guardarlos y procesarlos. Ahora, los demás cálculos que ahora ya conocemos son a partir de estas 4 operaciones básicas. ¿Por qué digo esto? Porque pues todas las operaciones que nosotros hacemos descansan sobre estas 4. Entonces era la importancia de poder aprender a hacer estas operaciones para poder pasar al siguiente, digamos, avance que iba a haber. Ahora, en el año de 1980, mediante una competencia para calcular el censo de Estados Unidos, hubo un diseño que se hizo para tabular, digamos, el censo, porque se supone que no había como ningún aparato que pudiera calcular todas estas cosas. Entonces inventaron esto, pero tenían que hacerlo en algo que ya pudiera tener, digamos, algo que fuera real, porque digamos, las pruebas que se hacían en simulacros y en situaciones simuladas, pero no en algo real. Entonces fue hasta en este tiempo cuando se intentó hacer ya uso de esta tecnología para calcular el censo de Estados Unidos. Y esto pues prácticamente fue el lanzamiento de lo que se conoce ya como las computadoras IBM ya por 1924, porque obviamente antes de que hicieran o utilizaran este recurso, se tardaban un montón en poder devolver los datos del censo. Mientras que con la computadora o con lo que parecía una computadora para esta fecha, pudieron dar los resultados mucho más antes y fueron un poco más fidedignos. ¿En qué sentido? Bueno, que de repente las personas se podían equivocar a la hora de estar haciendo un cálculo. Imagínense que le iba a otro partido, por ejemplo, podía sesgar, digamos, los datos hacia ese partido, mientras que la computadora pues prácticamente solo iba procesando lo que le iban metiendo. Entonces, más o menos por ahí es donde se volvió, digamos, famosas estas computadoras, que ahora en la actualidad todavía hay esta marca de computadoras y que son un icono del caso de la tecnología. Ernesto Lemos está por ahí. Ernesto Lemos. Buenas. Léanos el bloque donde dice entre 1944, de ahí para adelante. Buenas, hola. Hola, ¿los puede leer el bloque que dice entre 1944 hacia adelante? Buenas, sí, ahorita tengo un poco mala señal por acá, fíjese. Dice entre 1944 y 1946, John von Neumann contribuyó con la idea de la memoria secuencial para registrar los datos numéricos de un problema y almacenar un programa con las instrucciones para la resolución del mismo. Ayudó en la construcción de la MARC, aunque se involucró más con la ENIAC, más tarde basándose en las ideas de Turing. Diseñó y construyó a partir de un nuevo sistema lógico de computación, la computadora EDVAC, entre paréntesis, Electronic. Ok, ahí déjalo, no hay problema. Leamos la parte de abajo. Dijkstra, variable. Los prototipos de las computadoras electrónicas fueron desarrollados por diversos grupos de personas, diseñados por algunos y perfeccionados por otros más, aunque inicialmente no estuvieron destinados a trabajar bajo un sistema binario, a base de ceros y unos. Fueron los descubrimientos durante décadas las que fueron marcando la ruta que condujo al desarrollo de la computación actual. Muy bien, gracias, muchas gracias, don Ernesto. Vaya, fíjense que aquí es donde ya hablamos nosotros de cómo ha venido evolucionando. Aquí ya se hablaba de almacenamiento, o sea, de la memoria secuencial. ¿Qué era la memoria secuencial? Esa memoria que tenía que ir resguardando los datos para que si el usuario la siguiente vez volvía a encender la computadora, pues entonces por lo menos encontrara algo de lo que había hecho anteriormente, porque entonces
pues prácticamente era como empezar de la nada. Y entonces acá por alrededor del 44 al 46, como dice aquí, John von Neumann empezó a hablar de la Mark I, así se llamó, digamos, los inicios de la computadora, así le llamaban. Luego apareció a lo que esta es, o la van a encontrar un poquito más conocida, por ejemplo, si ustedes se dedican a buscar información en internet, que es la ENIAC. La ENIAC se conoce como la primera computadora porque ya tenía, digamos, características que ahora, en la actualidad, conocemos como computadora. Entonces, la ENIAC podríamos decir que fue una de las primeras computadoras que tuvimos y que conoció, digamos, todo el desarrollo de esta tecnología. Fíjense que hay en el desarrollo o en la evolución, bueno, en el desarrollo y evolución de las computadoras han habido ciertos aspectos que han quedado marcados porque han dejado como una huella del desarrollo como tal. Y eso es el avance que ha habido en las generaciones de computadoras. La primera generación se llamó tubos al vacío, esta que se aparece por este lado. Y esto dice acá que eran dispositivos electrónicos que controlaban el flujo de electrones en el vacío. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver, imagino que alguna vez han comprado una que nosotros le llamamos como candelas, de esas que se ponen en el techo o luminarias para que nos iluminen. Entonces esas traen un tubo, y ese tubo era más o menos lo que acá en esta primera generación se le conocía como tubos al vacío. Esos tubos que ahora pueden ver ustedes en ese dispositivo que les menciono, habían cientos de ellos conectados a bulbos, que así se le conocían, y generaban obviamente esa conexión de información. Y ustedes se pueden dar a la tarea hasta de buscar, y eran máquinas enormes que generaban una gran cantidad de calor. Y también había otro problema: estas máquinas no podían estar, digamos, disponibles al usuario común porque uno, no tenían espacio o no tenían un espacio donde poder tenerla. No es como, voy a tener una computadora, dicen ahora ustedes, y la ponen en el escritorio, la ponen ahí en una bolsita y se la traen para el trabajo. Pero en ese tiempo no, había que pagar ahí como un camión de esos de 8 toneladas para poder entrar todos los dispositivos a los cuartos y poder conectar todo. Y eso implicaba dos cosas: uno, espacio, tenía que tener un gran espacio; dos, los costos para poder pagar la energía, o sea, consumían un montón de energía, y eso generaba también calor, lo cual tenía que ser, digamos, en espacios refrigerados para que no se fueran a derretir los componentes. Entonces, los tubos al vacío es la primera generación. Luego aparecieron la otra, que es la de los microprocesadores, que es la segunda generación. Y los microprocesadores son, digamos, los circuitos diseñados para procesar instrucciones. Al microprocesador también se le conoce como, ahora en la actualidad, como el cerebro de la computadora, pues prácticamente es donde se desarrollan todos los cálculos. Estos mismos cálculos ayudan, por ejemplo, a que las instrucciones vayan al componente más importante, y también están integrados en diversos productos, por ejemplo, en los automóviles, ya hay ahora la famosa computadora que le llaman, que son al final sensores que le dicen, por ejemplo, si la batería se está muriendo, si la temperatura del carro está muy alta, etc. También está en los aviones por el tema de las alturas, la caja negra, todo eso está relacionado con un procesamiento. Y los televisores, los teléfonos móviles y otras cosas que también tienen un microprocesador. De hecho, hay teléfonos o smartphones, como los conocemos ahora en la actualidad, que tienen muchas veces un microprocesador mucho más grande que una computadora. Luego está el chip, y el chip como tal, pues prácticamente lo que hace es que genera, digamos, que nosotros podamos tener de alguna manera una pequeña parte de la información resguardada. ¿Cómo es eso? Fíjense que no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de destapar algún aparato electrónico y han visto que de repente hay una placa que es de color verde, y ese color verde tiene muchas veces como si fuesen unos surcos, por decir así, de color plateado o de color oro. No sé si
Noelia, por ejemplo, ¿ha visto alguna vez un aparato? Sí. ¿Alguna vez ha destapado un aparato y ha visto esa placa? No. Ok, ese pedazo de, digamos, de bloque que miramos nosotros de color verde, ahí es donde están insertados todos los circuitos que van a más tarde procesar información. Esa información obviamente va a quedar resguardada en un, digamos, dispositivo que es de almacenamiento que se le conoce como memoria ROM o memoria RAM, que más adelante también vamos a ver esa parte. Pero aquí abajo ustedes, este documento obviamente se lo voy a compartir para que hagan una lectura más comprensiva. Yo solo voy tratando de darles una lectura rápida para que más o menos me vayan entendiendo, pero esto, ojo, tienen que hacerlo ustedes, tienen que leerlo. Vaya, fíjense que la primera generación se llamó tubos al vacío y tenía, aquí está por ejemplo una fecha desde hasta cuando se dio esta generación, y ahí es donde aparece lo que ya había leído el compañero anteriormente, donde decía que estaba la Mark I, estaba la Univac, la ENIAC, etc. Eso fue en la primera generación. En la segunda generación, aquí hay ciertas características que tienen que leerlas ustedes, porque estas nos van a salir obviamente en la evaluación. Y aquí hay una característica muy importante. En esta generación se cambiaron a transistoras para procesar información, haciéndolas más rápidas, pequeñas y confiables. Almacenaban información e instrucciones en pequeños anillos magnéticos. Si alguien se recuerda o tuvo la oportunidad, conoció unos que se le llamaban disquete, y esos disquetes había unos que eran, bueno, ya después había unos más pequeños y eran de colores. Había un espacio en la computadora donde usted los metía, así como ahora, bueno, ya creo que ya ni hay eso, pero había un espacio parecido al que tiene ahora el CD-ROOM. Ahí metía el disquete y empezaba a hacer como un ruidito, algo extraño ahí, y ya de repente le aparecía a usted en la computadora como si hubiese metido una memoria y podía almacenar, o sea, solo escuchen cuánto podía almacenar. Podía almacenar 1.44 megabytes. O sea, eso es una cosa pequeñísima. Y eso era lo que guardaba, y con eso ya andaba usted con todos los poderes, como decía, porque usted se llevaba la presentación, se llevaba el trabajo, se llevaba el informe, lo hacía en su casa y se lo llevaba para, por ejemplo, para el trabajo. Entonces, pero ¿cuál era el problema de estos? Que eran tan delicados que a veces cuando usted hacía el trabajo en su casa y en lo que se movilizaba lo metía en la mochila o qué sé yo, en lo que lo metía, cuando venía ya al trabajo ya no servía, ya se le había arruinado. Eran bien delicados, pero ese era como la memoria USB de la época. Eso era lo que había. Entonces aquí, en esta segunda, ya hay lo que se conoce como la generación de los transistores. Y los transistores, como les comentaba o le preguntaba acá a la compañera, que es en esa placa verde que nosotros vemos al desarmar, un día desarmen, no sé, cualquier cosa, un televisor, un radio, lo que sea, y van a ver una placa verde. En esa placa verde van a encontrar ustedes un montón de, algunos que parecen barrilitos, otros que parecen como si fueran fósforos, que están incrustados en esa placa. Entonces a eso se les conoce como transistores. Y a esa pista que los une, a eso pues se les conoce como tal. O sea, parece una pista de carros y así se le conoce, es una pista. Y tienen muchas veces color plateado, otras veces tienen color oro, etc. Luego está la tercera generación, y la tercera generación, pues prácticamente aquí aparecen lo que son las microcomputadoras. Y esto ya, digamos que conformaban los circuitos integrados. ¿A qué se refiere esto? Vean, vamos a hacer como un repaso de la 1 hasta la 3 ahorita. En la 1 teníamos los tubos al vacío. Eran grandes, muy caros, generaban mucho consumo de energía, calentaban, etc. En la segunda aparecen los, dijimos que parecían los transistores, que eran como esos pequeños barrilitos o qué sé yo, que le pueden, por ponerles una forma ilustrativa. En la tercera aparecen los circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? El circuito integrado es esa placa verde de la que estábamos hablando. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron y en esa placa verde, que es un circuito integrado, así se le conoce a la tercera generación,
vinieron e incrustaron todos los transistores para que ya quedaran en una sola parte y quedaran ordenados, y como ya se podían hacer más pequeños, eso implicaba también que el tamaño como tal de las computadoras iba a reducirse porque ya eran o se podían hacer más pequeñas. En el caso de la cuarta generación, acá aparece ya lo que se conoce como microprocesador o microchip, y eso es lo que comúnmente ahora ya tenemos en las computadoras. Aquí en este avance teníamos un circuito integrado, ya teníamos los transistores metidos ahí, pero no teníamos la velocidad para hacer los procesos, para hacer las sumas, para hacer las multiplicaciones, etc. Necesitábamos un cerebro que se encargara de administrar todos estos procesos. Entonces vinieron e inventaron el microprocesador. Y el microprocesador es el administrador de todos los recursos dentro de la computadora. Él, digamos, en el orden de llegada, pues así administra las órdenes que le van llegando y las va despachando. En el caso de la quinta generación, surge lo que se le conoce como la computadora personal, y eso es pues prácticamente que ya habían una computadora de escritorio, ya para ese tiempo ya habían laptops, no eran tan bonitas y pequeñas como las actuales, pero ya habían. Y por último, está lo que se conoce como la quinta, que en esta aparece el tema de Internet, ya el World Wide Web, como se le conoce también, ya aparece en la quinta generación. Y en la sexta, pues existe, dice aquí, el dilema entre la permanencia en la quinta generación y el inicio de la sexta. A la sexta generación le vamos a llamar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos ahorita y es donde se pone de manifiesto la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya la tienen ustedes en sus móviles, ya la tienen ustedes en su televisor, ya la tienen ustedes en su refri, en su lavadora, etcétera. ¿Por qué? Porque desde el teléfono yo, por ejemplo, puedo encender, apagar las luces, puedo cerrar, echarle doble llave a las puertas. Ya existe toda esa tecnología, y eso no estoy hablando de otros países, eso está aquí. Entonces, todo eso de la inteligencia artificial también está con el tema de las redes sociales. Entonces me van a decir ustedes, entonces no te voy a hacer más adicto a las redes sociales porque entonces aprendo inteligencia artificial. No, al contrario. Las redes sociales aprenden de nosotros. O sea, si usted es una persona, vamos a decirlo así, malcriada, entonces de repente va a empezar a escribir malas palabras en el teclado, y el teclado le va a empezar a almacenar todas las malas palabras. La próxima vez que usted quiera tener o va a tener una conversación con alguien más, automáticamente le van saliendo todas esas malas palabras, por poner un ejemplo. Así también con el buen escribir. Si usted va escribiendo bien, todas esas palabras se van a ir quedando guardadas, y entonces en la próxima vez se van a ir apareciendo. Y así también con el mal escribir. O sea, si usted escribe malas palabras, no le importa nada, escribe todo en mayúsculas, un desorden, así le van a ir apareciendo. Entonces, la inteligencia artificial es justamente eso. La inteligencia artificial es que si, por ejemplo, don Hugo empieza a hablar con Cristian, por ejemplo, de que le gustaron un par de zapatos y que eran de este color y que no sé qué, en una conversación en WhatsApp, lo más probable es que cuando vayan a Instagram o vayan a Facebook, les van a aparecer anuncios de la marca que dijeron ustedes que les gustaba y de los colores que les gustaron. Esa es la inteligencia artificial, y ahí es donde estamos ahorita. Como les digo, les voy a compartir esta información para que ustedes puedan leerla. Ojo, ya le doy la palabra, ¿no? Solo con esto. De aquí en adelante les voy a estar compartiendo información, no porque quiera compartirles, sino que es parte del desarrollo de la clase, pero quiero que aprendan a hacer lecturas comprensivas. Don Hugo, dígame. Sí, ingeniero, abordando un poquito a lo que usted decía, yo estuve metido en la aplicación de TikTok un día de esto y salen tipo tutoriales como eliminar un poquito según lo que entendí yo, era de que el teléfono viene ya con inteligencia artificial, o las máquinas, todo lo que está involucrado hoy con la tecnología, de que hay ciertas aplicaciones de que uno tiene que, digamos, así apagarlas para que el teléfono no esté tanto pendiente de lo que habla uno, porque él analiza la información y es así como hace las sugerencias de todo lo que uno necesita o quiere comprar. Es correcto. Vale, fíjense que lo que sucede es que nosotros podemos apagar, digamos, como dice don Hugo, ciertas aplicaciones, pero también, aparte de apagarlas, tenemos que educarnos un poco en
en el mismo uso de las aplicaciones. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense que ahora como que se ha calmado un poco, pero hace algunos años me recuerdo yo que había como un juego o unos juegos que andaban ahí en Facebook. Miren, la gente se ponía a jugarlo, le daba y que te ganaste no sé cuánto y empezaban a jugar. Oigan, eso es mentira. No se metan a jugar solo por andar jugando en esos juegos que están en las redes sociales. Porque después lo que pasa, de repente le cae un mensaje, hey, fíjate vos que mira, fíjate que ahí estaban mandando mensajes obscenos de mi perfil, pero fíjate que yo no soy. A mí me hackearon mi cuenta. No es que le hayan hackeado su cuenta, es que usted regaló los datos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes a ver un anuncio y decir, juego, quiero jugar? Le dan un clic, digamos, y empiezan a pedirle los datos. Regáleme su nombre, su dirección. Y a veces hay gente que hasta le piden los números de tarjeta y los meten. Entonces también tenemos que educarlos un poco. ¿Don Ernesto? Sí, por ahí, ingeniero, comentarle por ahí que acerca de las dos clases en las cuales por cuestión de tiempo no pude estar la vez pasada, ¿verdad? Y ya me iba a revisar las clases por allí y por ahí pude ver que se ha creado otro método de comunicación, ¿verdad? Y comentarle por allí que no estoy agregado, ¿verdad? A esa forma nueva de comunicarnos. Esa es mi pregunta, ¿cómo se podría hacer ahí para estar agregado? Vaya, lo que tienen que hacer es que los que aún están ahí, envíenme un mensaje, no al grupo de WhatsApp, envíenme un mensaje personal en WhatsApp para poderlos agregar. Les voy a decir por qué no en el grupo. No es que estemos ocultando nada, sino que el problema es que en el grupo quedan demasiados mensajes. Y entonces, como no se van ordenando, van quedando todos los mensajes ahí, ¿verdad? Y entonces a veces, imaginen usted me envía el correo, no estoy diciendo que lo va a hacer así, pero me envía el correo el martes, digamos. De aquí que me lo envía el martes, ya otra gente escribieron ahí, y entonces van quedando ahí apilados los mensajes. Entonces lo mejor es que usted me lo envíe en un mensaje aparte y ahí con gusto yo lo puedo agregar. Y eso aplica para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vaya, pero para ir terminando la clase, el punto es este. La inteligencia artificial está en todos los dispositivos y está en todas las cosas. Querer pensar que nosotros nos vamos a obviar de ella es mentira, sino que lo que tenemos que hacer es nosotros educarnos primero para también poder educar así a nuestras redes sociales. O sea, si yo agarro el teléfono de cualquiera de ustedes y me voy para una red social, TikTok, por ejemplo, que parece que les gusta bastante, cuando yo solo coloque algo ni siquiera he terminado de colocar algo en el buscador de TikTok y me van a aparecer todas las sugerencias de todos los videos o de lo que ustedes consumen. Por ejemplo, Alejandra, para que le guste la cocina, entonces van a aparecer recetas de cocina. De Hugo, para que le aparezcan cosas de, qué sé yo, de videojuegos. Y entonces así cada quien va alimentando las redes sociales con lo que le gusta. Pero ojo, eso no está malo. Lo que está malo es que ustedes se pongan a escribir, a comentar y leer y todas esas cosas. Y muchas veces, créanme, eso es un tema que hay que educarse. ¿Cómo va a ir a escribir usted sobre un tema de que no conoce, que no sabe? O sea, hay que tener cuidado con eso. Hace como 2 años había un personaje que hacen de estos videos prohibidos. Hay un personaje que hace videos prohibidos y imagínense, una página subió un video de esa persona diciendo de que esa persona era una persona que tenía mucha necesidad y que por favor le ayudaran porque pues sí estaba fregado, era pobre y que no sé qué. O sea, el tipo es un actor, ¿no? Pero de esos, ya saben ustedes de qué estoy hablando. Y viene la gente y le empieza a comentar ahí, créanme, era una sarta de mensajes y que a donde le mandamos ayuda y que aquí está mi cuenta para que me puedan decir y yo les voy a depositar. O sea, no, esas cosas lo que quiere decir es que tenemos una pobreza en el tema educacional con respecto a las tecnologías. Y eso pasa también con los juegos, lo que les digo yo. Mucha gente les roban, pero les roban porque ustedes, y les voy a decir a dónde está la clave de todo esto, y ya para ir terminando la clase. La clave de todo esto es que ustedes y la mayoría no leemos. Y si leemos, no hacemos lecturas comprensivas. Oigan, si a ustedes les aparece un mensaje y dicen, escríbame aquí el número de su tarjeta, pónganme aquí el número de su tarjeta o su código de seguridad, y en serio lo va a escribir, es porque no leen. Entonces, hay que aprender a leer y hacer lecturas comprensivas. Les voy a compartir este documento y parte de otro tema
Así que lo leen, hacen una lectura comprensiva y lo vamos a discutir en la siguiente clase. Así que si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. Ya, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Diana. Gracias, ingeniero, muy amable. Feliz tarde. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos. Gracias.